vamos a hablar de Brasil. Para quienes hemos vivido nuestras vidas como vecinos contiguos de este extenso país y tuvimos la oportunidad de viajar a varias regiones de sus ciudades y paisajes, Brasil representa experiencias vitales que es difícil encontrar en otras partes del mundo. El territorio es muy extenso y la población numerosa. Los ecosistemas son variados y a veces avasallantes. Las especies que los componen representan una diversidad única, tanto a nivel continental como planetario. Los avatares de su historia fueron creando una gran diversidad cultural y genética. Con los años, una herencia de esclavitud y discriminación que se había creado en la época colonial fue transformándose en la sociedad cada vez más tolerante y solidaria que es la sociedad brasileña actual. A continuación hablaremos de Brasil. Brasil es hoy el país más grande de América del Sur y uno de los más extensos del mundo. Su superficie de más de 8,5 millones de kilómetros cuadrados ocupa casi la mitad del continente sudamericano. Su población supera los 230 millones de habitantes, lo que lo convierte en el país más poblado de la región y el segundo más poblado del continente americano. Desde el punto de vista geológico, Brasil se apoya mayoritariamente sobre un antiguo escudo cristalino, lo que se llama el escudo brasileño. Está constituido por secuencias de rocas cristalinas, granitos, series metamórficas y antiguas lavas volcánicas. Sus relieves generalmente son el resultado de prolongadas evoluciones geomorfológicas, dando lugar a mesetas y chapadas. Mencionamos particularmente al Planalto brasileño, que ocupa una superficie de 4,5 a 5 millones de kilómetros cuadrados y constituye gran parte del sustrato de las zonas central, oriental y sur del país. También hay extensas cuencas hidrográficas que forman llanuras, como la cuenca amazónica, que es la mayor del planeta, y la llanura del Pantanal, que es un extenso humedal con un probable origen tectónico que, a mi juicio, que trabajé bastante en el lugar, debo decir que no ha sido dilucidado claramente. Brasil posee una gran diversidad climática. Predominan los climas tropicales, pero también hay climas ecuatoriales, subtropicales y semiáridos cálidos. La vegetación en Brasil puede ser agrupada en varios biomas. En primer lugar, la selva amazónica, que es la mayor selva tropical del mundo, con 7,8 millones de kilómetros cuadrados, y que cumple un rol fundamental en el equilibrio climático global. A ella se suman otros biomas como el Cerrado, que es una extensa sabana tropical de elevada biodiversidad que está amenazada por la expansión agrícola, cultivos de soja, ganadería, por la deforestación y por los incendios, perdiendo rápidamente su vegetación nativa y afectando recursos hídricos vitales para el país. Alberga el 5% de las especies del planeta. También está la Caatinga, que es un ecosistema semiárido caracterizado por vegetación xerófila, adaptada a la sequía, como árboles espinosos y cactus que pierden sus hojas en la estación seca, volviéndose blancos, y ahí su nombre, Tupí, que significa bosque blanco. Caatinga. Es una zona de gran biodiversidad, con una estación lluviosa, corta, y una larga estación seca. También está la Mata Atlántica.
bosque tropical lluvioso, en donde abunda la araucaria o pino Brasil, muy reducida hoy, y los campos praderas del sur, que son una continuación de los pastizales pampeanos. Brasil se divide en 5 grandes regiones: el norte, el nordeste, el centro-oeste, el sudeste y el sur. Cada una tiene características naturales y humanas muy distintas. Brasil es una república federal, formada por 26 estados y un distrito federal, y se proyecta como una potencia regional con enorme peso demográfico, económico, cultural y ambiental. También podemos decir que Brasil es un país altamente urbanizado. San Pablo es su ciudad más poblada, con más de 20 millones de habitantes en su área metropolitana, y su principal centro económico e industrial. Río de Janeiro, con 12 millones de habitantes, es uno de los mayores símbolos culturales del país. Brasilia, la capital, fue construida en el siglo XX con proyectos planificados. Otras ciudades importantes son Salvador, Belo Horizonte, Recife y Porto Alegre, cada una con su identidad propia. Mucho antes de la llegada de los europeos, el territorio brasileño estaba habitado por millones de indígenas, organizados en cientos de pueblos distintos. Eran plantadores, pescadores, recolectores y cazadores, según el ambiente donde habitaban. Entre los más importantes se encontraban los tupí-guaraníes, los macro-yê y numerosos pueblos amazónicos. Los tupí-guaraníes en Brasil tienen una historia profunda, desde su migración amazónica hacia la búsqueda de la tierra sin mal. Su encuentro con los europeos, contactados temprano, permitió que fueran incorporados en la organización de las misiones jesuíticas en los siglos XVII y XVIII y hasta la actualidad, donde enfrentan luchas por la demarcación de tierras y la supervivencia cultural contra terratenientes y la sociedad nacional. Se dividen en grupos como Biá, Kayuá y Andeva, siendo un pueblo espiritual y políticamente resiliente que hoy forma el pueblo indígena más numeroso de Brasil. Los macro-yê son un tronco lingüístico y cultural que habitó gran parte del Brasil central, incluyendo las regiones del Cerrado. Se caracterizan por sus aldeas circulares, organización social dualista y resistencia a la colonización. Aunque fueron desplazados y diezmados por los europeos, dejaron un legado importante en los nombres de lugares y en la cultura brasileña, con grupos como los Kayapó, los Chavantes y los Caingán, que aún perduran, pero en territorios reducidos. La colonización, a través de su esclavización, explotación e incluso su eliminación física, redujo drásticamente sus poblaciones de más de 20 millones a unos pocos cientos de miles de personas. La colonización del territorio de Brasil comenzó en el año 1500, cuando el navegante portugués Pedro Álvares Cabral llegó a las costas brasileñas. A partir de entonces, Portugal inició un largo proceso de colonización a lo largo de la costa atlántica del continente sudamericano. Los colonizadores establecieron plantaciones y ciudades y al cabo de un siglo ya se habían apropiado de casi todos los territorios en la franja costera. La economía colonial se basó primero en la extracción de madera y luego en grandes plantaciones de azúcar que requerían una enorme cantidad de mano de obra. Primero se utilizó mano de obra indígena, pero luego, ante la expansión de la ocupación, las autoridades coloniales y metropolitanas impulsaron la importación masiva de esclavos africanos, una de las más grandes de la historia. Esta inmigración forzada, proveniente de África, ha influido considerablemente en la composición étnica actual de la población de Brasil. Durante su evolución histórica, y a diferencia de otras colonias americanas, Brasil se convirtió en un imperio independiente. En 1822, don Pedro
Primero proclamó la independencia y se convirtió en emperador. El imperio de Brasil duró gran parte del siglo XIX, especialmente bajo el reinado de don Pedro II. Fue un periodo de relativa estabilidad, expansión territorial y crecimiento económico, aunque basado todavía en la esclavitud. Brasil fue uno de los últimos países del mundo en abolir la esclavitud. Esto ocurrió recién en 1888 con la Ley Áurea. Poco después, en 1889, cayó el imperio y se proclamó la República. La herencia de la esclavitud dejó profundas desigualdades sociales que aún hoy marcan al país. La población brasileña es el resultado de una intensa mezcla de pueblos. Aproximadamente un 25% tiene fuerte ascendencia indígena o mestiza con indígenas. Otro 25% desciende de africanos esclavizados en distintos grados de mestizaje. Cerca de la mitad de la población desciende principalmente de europeos, sobre todo portugueses, pero también italianos, alemanes y españoles, llegados en grandes oleadas migratorias. Como decíamos, desde sus orígenes, la economía brasileña se apoyó en el azúcar, que aún hoy es fundamental, tanto para consumo como para la producción de alcohol y etanol. Brasil también es gran productor de café, ananá y otros cultivos tropicales. Posee uno de los mayores rodeos de ganado vacuno del mundo. Además, desarrolló una poderosa base industrial, especialmente en São Paulo, que incluye automóviles, acero, alimentos y tecnología. Brasil alberga la mayor parte de la cuenca del río Amazonas, que es el río más caudaloso del mundo, que, como señalábamos antes, constituye un ecosistema clave para nuestro planeta. Su cultura es una síntesis vibrante de raíces indígenas, africanas y europeas. Ritmos como la samba, el carnaval, la gastronomía y la vida social expresan esa mezcla única que define la identidad brasileña. Como decía a lo largo de este relato, es un país de contrastes, desafíos y enorme riqueza humana y natural, cuyas esencias vitales exceden la posibilidad de describirlo en una sola exposición. Continuaremos en una próxima presentación.